Bueno, empezamos este segundo bloque. Las presentaciones ahora van a ser un poco más cortitas porque queremos bajar un poquito más a un cierto nivel de detalle, aunque sea a partir de ejemplos concretos, que no son todo el conjunto de las tareas que se han hecho, pero para que podáis ver algo un poquito más tangible. En primer lugar, nos va a contar los resultados de la implantación de buenas prácticas Laura Albornoz, que está en el centro coordinador conmigo. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Quería reiterar lo que se ha comentado esta mañana como parte del centro coordinador. Agradeceros la asistencia a todos los que habéis participado en esta jornada. Sabemos que ha suscitado mucho interés. A los centros BPSO integrados que están en esta primera corte y, por supuesto, a todos aquellos impulsores, evaluadores, líderes de guías que no han podido asistir hoy. La verdad es que, como se ha comentado, el esfuerzo que están haciendo es muy grande y están haciendo una labor fantástica. Con esta presentación simplemente lo que queremos es poner un marco de todo lo que se va a tratar a continuación. Esta presentación va orientada a lo que se ha hablado sobre la monitorización de la implantación de las guías y da unas pinceladas muy genéricas de los resultados que vamos obteniendo hasta el momento. Bueno, en primer lugar, la monitorización de la utilización del conocimiento sabemos que es fundamental para que se pueda llevar a cabo la implantación. Sin conocer el diagnóstico continuo no sería posible. Esta mañana ya se ha comentado el tener un sistema de evaluación y poder diagnosticar de forma continuada es fundamental para saber si realmente se están llevando las intervenciones a la práctica, si se están manteniendo y qué efectividad pueden tener sobre la práctica clínica y sobre los propios pacientes. No nos olvidamos que es un proceso muy complejo, se está haciendo un esfuerzo increíble, ¿no?, para poder hacer toda la evaluación de las intervenciones de implantación y es necesario establecer estrategias para poderla llevar a cabo como hemos comentado esta mañana. Nosotros seguimos en el modelo de implantación. Una de las partes, como hemos comentado, es la monitorización, ¿no?, en el que se identifican unos indicadores clave, se crean unos conocimientos, unos conceptos y se evalúan los resultados. Nosotros, dentro del proyecto BPSO, hemos creado un marco de evaluación. Eso también ha tenido su importancia, el que sea común a todos los países que están participando dentro de la red internacional BPSO. Por lo tanto, estamos utilizando el mismo marco que Canadá, que Colombia, que Chile, y esto, la verdad, que es de una importancia muy grande. Los indicadores que se están utilizando son los propuestos en las guías de buenas prácticas de la RENAO. Se realizan mediciones mensuales con cortes de 5 días y se utilizan soportes en plataforma. Nosotros aquí utilizamos el Carebit y en Canadá tienen el Enquire. Como ya conocéis, utilizan el modelo Donavedian. Los tipos de datos que se recogen son estructurales, de proceso y de resultado para cada una de las guías. Ahora lo que voy a hacer, ¿no?, es presentar de forma muy breve los resultados parciales que estamos obteniendo hasta ahora, ¿no?, de forma muy genérica. Como ya digo, hay que tomarlo con precaución. Para ver un poco cuál es la situación de la que partíamos y en la que nos encontramos ahora mismo. Desde el punto de vista de la evaluación, la prevención de caídas, sabemos que, se ha comentado también esta mañana por las compañeras, que hay un infrarregistro sobre la descripción de las caídas, y esto es un problema. Se necesitan estudios que se dediquen a recoger las caídas, las lesiones que producen y otros procesos asociados.
Nosotros, dentro del proyecto, recogemos 4 indicadores de proceso que son la valoración del riesgo al ingreso, la valoración del riesgo tras sufrir una caída y la asignación de los planes de cuidados y el uso de contenciones. Tras analizar los datos de un año para otro, hemos obtenido que hay diferencias significativas en la valoración del riesgo al ingreso y en la asignación del plan de cuidados, por lo que sabemos que la implantación está surtiendo un efecto en estos 2 procesos. En cuanto a los resultados en caídas, como hemos comentado, sabemos que hay un infrarregistro, se están haciendo muchos esfuerzos y sabemos que se están empezando a declarar más caídas. Afortunadamente no son casos muy numerosos, por lo que también las variaciones que se pueden obtener en cortos periodos de tiempo no serían relevantes. Pero esperamos ver a lo largo la evolución, a lo largo del tiempo, si efectivamente producimos una reducción de las caídas. Además de los indicadores, se han desarrollado, revisado o aprobado nuevos protocolos. Esto está todo incluido. 19 protocolos, procedimientos, no he incluido todos porque muchos de ellos se repiten también en las diferentes instituciones. Está el protocolo para la prevención de caídas en pacientes, los protocolos de contención mecánica y movilización, que ha supuesto una innovación porque hasta ahora no existían ese tipo de protocolos o no estaban tan actualizados. También se ha trabajado en los planes de fortalecimiento muscular con registros de valoración para esta fuerza muscular. Se han incluido registros tanto de valoración como de los planes de cuidados estandarizados. En aquellas comunidades autónomas en las que están participando los centros podéis disponer de los registros que ellos ya hayan incluido, y ha sido un esfuerzo muy grande también, o sea que eso puede tener un gran impacto. También se ha hecho una labor de formación fundamental. Se han más de 1.500 impulsores formados y luego se han hecho sesiones clínicas específicas. Aquí, por ejemplo, en caídas, pues unos 327 profesionales han acudido a sesiones específicas en caídas, además de la formación que se les da como impulsores. Se han elaborado materiales informativos, vídeos, folletos, carteles, póster, como comentábamos esta mañana. En cuanto a la guía de ostomías, el planteamiento desde el punto de vista de la evaluación es que es necesario incorporar nuevos registros. Sí que se ha visto que hay una carencia en esto y hay que asegurar de alguna manera la continuidad de los cuidados. También el establecer circuitos es fundamental en esta guía. Y dentro de los indicadores que hemos medido, la valoración preoperatoria registrada, la educación preoperatoria registrada, la valoración posoperatoria registrada y la educación posoperatoria registrada, hemos visto que la implantación ha habido diferencias significativas para todos los indicadores de proceso porque, como sabemos, aunque ha supuesto un gran cambio, esta guía no en todos, porque en algunos ya estaba establecido, pero en muchos centros se ha empezado prácticamente desde cero, entonces ha supuesto un gran cambio la implantación de la guía en cuanto a los procesos. En cuanto a los resultados, medíamos las complicaciones del estoma, que están de forma simplificada, y de la piel periestomal. Lo mismo, los resultados, teniendo pocos casos, habrá que esperar también más tiempo a tener datos concluyentes. En cuanto a los protocolos, se han desarrollado 13 protocolos, procedimientos, en el que se han incluido los protocolos de valoración integral, educación mínima, valoración del estoma del paciente estomizado, manejo de la educación en el paciente estomizado, plan de atención integral del paciente con ostomía, consulta prequirúrgica, posquirúrgica de ostomía, el protocolo de marcaje
No me voy a extender porque las compañeras lo contarán de forma más extensa después, ¿no? Se han incluido registros, igualmente, en este caso sí que no había tantos registros como en caídas. Se han formado igualmente profesionales con formación específica en ostomía, sobre todo el tema del marcaje ha supuesto una innovación muy grande en formar a todas las enfermeras que estaban en las plantas, y se han elaborado materiales informativos para los pacientes, ¿no? Lo que ha supuesto una mayor satisfacción porque hay una mayor preocupación por ellos. En cuanto a la valoración y manejo del dolor, ya es conocido que el dolor no identificado supone una gran carga para los propios pacientes y los familiares. Desde el punto de vista de la evaluación y de la propia guía, me he remitido a la guía. Incluye algunas opiniones de centros que ya han implantado esta guía y ponen de manifiesto sus percepciones en cuanto a qué ha supuesto para ellos la implantación de la guía, ¿no? Y, por ejemplo, comentaba uno de los centros que están viendo un cambio en la forma en la que la gente habla del dolor y sus expectativas en cuanto al manejo de este. Hay una necesidad de evaluar el dolor en poblaciones específicas, sobre todo, por ejemplo, el dolor pediátrico. Es necesario unificar los criterios, los procesos de valoración y de manejo del dolor y unificar los sistemas de valoración del dolor útil. En cuanto a los indicadores medidos, se mide la detección del dolor, la valoración exhaustiva integral del paciente, la asignación de planes de cuidados y la revaloración del paciente del dolor. En este caso hemos obtenido diferencias en la valoración del dolor registrada y como indicador de resultado medimos la intensidad del dolor. En cuanto a los protocolos, procedimientos desarrollados, tenemos 7. Dentro de ellos, el protocolo de valoración y manejo del dolor en pacientes hospitalizados, el diseño de plan de cuidados del paciente con dolor, revaloración del promedio a las 24 horas después de la intervención quirúrgica. Se han incluido registros en cuanto a la valoración del dolor más integral. Se ha hecho formación específica a los impulsores, a todos los colaboradores que trabajan en los centros, y se han elaborado también materiales informativos. En cuanto a la lactancia materna, el planteamiento es que existen muchos estudios sobre la lactancia materna, pero no utilizan una monitorización común. Por lo tanto, muchas veces es difícil el comparar resultados. En este sentido, dentro del proyecto se unifica, ¿no?, ese marco de evaluación. Se mide tanto la valoración prenatal como la postnatal y la educación que se realiza a las madres. En este caso hemos obtenido diferencias en la valoración postnatal registrada y en la educación registrada. Y en cuanto a los indicadores de resultado, se mide la lactancia materna en hospital, la primera toma y al alta. Y en primaria, bueno, hemos incluido aquí de 0 a 6 meses, pero se sigue midiendo también en los periodos posteriores. Se han elaborado 4 procedimientos, como el protocolo de contacto precoz piel con piel en el paritorio, procedimiento multidisciplinar de urgencias en la lactancia materna. Bueno, y aunque no lo hayamos incluido dentro de esta categoría, se han elaborado materiales formativos a los profesionales y materiales formativos tanto también para las madres y las familias. En cuanto al pie diabético y la valoración del ictus, tenemos también aquí a las responsables de la guía. Son las 2 únicas que no son grupales. La guía del pie diabético la está implantando el centro de Ponferrada 2 y la valoración del ictus se está implantando en el Hospital Dr. José Molina Orosa. Y bueno, nos contarán a continuación en qué consiste la guía. Desde nuestra perspectiva, el planteamiento que tenemos respecto a la evaluación del pie diabético es unificar los procedimientos y crear una evaluación basada en la evidencia. Por ejemplo, con la revisión de la guía se han incluido especificaciones para medir, hacer las valoraciones en unos plazos establecidos que pueden dar unas pistas sobre la cicatrización de la úlcera. Entonces, en ese caso, el evaluar con indicadores basados en la evidencia es importante.
En cuanto a los resultados, se ha hecho un esfuerzo muy grande en desarrollar procedimientos unificados, materiales formativos, talleres a pacientes y también mantener esa continuidad de cuidados mediante la cooperación con el hospital. En cuanto a la valoración del ictus, tenemos que decir que esta guía es tremendamente compleja. Solamente esta guía abarca la integración de otras guías de RENAO y se están consiguiendo unos resultados muy buenos en cuanto que se están unificando procedimientos, incluyendo valoraciones y planes de cuidados para estos pacientes. En cuanto a los resultados, se han incluido registros en aplicativo en Drago en relación a la valoración neurológica, los exámenes Mini-Mental, valoración del dolor, úlceras y niveles de independencia. Y por nuestra parte nada más, sí que comentar reiterativamente también con lo que se ha dicho esta mañana que uno de los logros fundamentales y que está demostradamente conseguido es que se ha creado una red de centros que colaboran y que pueden tener resultados de forma conjunta y esto ya es un hecho. Nada más, muchas gracias. Gracias, Laura. A continuación nos van a hablar del cuidado y manejo de la ostomía, la consulta de ostomías. Nos iba a hablar Sofía Martín Monjas, que es la responsable de guía en el Hospital de Medina del Campo, pero está malita. Y en su lugar, de última hora, se lo ha preparado como ha podido, va a hablar Pilar, que es la líder de Medina del Campo. Sí, es que va un poco mal. Va un poco mal, sí. Está un poco la informática a su ritmo de vida. Bueno, buenos días de nuevo. Espero que podáis disculpar y me pueda disculpar Sofía aquellos fallos que pueda tener a la hora de presentar esta guía, esta comunicación. Cuidado y manejo de la ostomía abriendo una consulta en el Hospital Medina del Campo. Sofía la ha estructurado en 3 partes: el por qué el Hospital de Medina del Campo seleccionó la guía del cuidado y manejo de la ostomía, cómo hicimos la implantación y al final qué conclusiones tenemos después de estos 2 años de trabajo. ¿Por qué el hospital seleccionó la guía? El Hospital de Medina del Campo es un hospital de 119 camas, es un hospital muy pequeñito, situado en la provincia de Valladolid, pero que siempre ha estado comprometido con la mejor práctica asistencial mediante cuidados basados en la evidencia. Y, de hecho, pertenecemos a la red del SACIL del grupo de evidencia. Esperad, voy a intentar hablar más alto. La elección de esta guía fue consensuada por la Dirección de Enfermería, por los supervisores y por el coordinador de calidad, con el fin de dar y de cubrir las necesidades que nos habían expuesto tanto los profesionales de la unidad de cirugía como los propios pacientes. Antes de la implantación de la guía, la situación era que la unidad más cercana de ostomías estaba a 55 kilómetros, por lo cual muchos pacientes no exigían de la existencia de esta consulta y otros, por sus condiciones, no podían llegar. ¿Qué ocurría cuando un paciente era dado de alta de la unidad de cirugía? Si tenía algún problema, después en el alta acudía de forma no reglada a la misma unidad donde había estado de hospitalización para que las enfermeras de alguna forma le suplieran esa necesidad. Esto no estaba protocolizado, no estaba registrado, cada uno hacíamos lo que podíamos, pero bueno, el paciente más o menos cubríamos sus necesidades y sus expectativas, pero esa no es la forma ideal. O sea, las enfermeras de la unidad no contaban con ninguna herramienta que les dijera exactamente lo que tenían que hacer, con lo cual cada una hacía lo mejor que podía. ¿Cuándo empieza el proceso de implantación de la guía de buenas prácticas? Una vez que nos dicen que somos un centro comprometido con la excelencia del cuidado y que ya podemos implantar la guía y la creación de una consulta de ostomías que nosotros, de una forma subjetiva, pensamos que era una necesidad. El proceso de implantación no empieza en el momento en que la guía empieza a funcionar en la unidad, en las que se empiezan a hacer las recomendaciones. El proceso de implantación, bajo nuestro punto de vista, empieza muchísimo antes, desde el momento en que se empieza a trabajar y no lo ve nada más que un grupo pequeño de personas, hasta ni se sabe cuándo.
Se creó un grupo de impulsores. Para crear este equipo de impulsores se fue a la unidad, se habló con todo el personal asistencial y se les expuso lo que íbamos a hacer y quiénes estaban comprometidos. Pero también se habló con los cirujanos y con los urólogos. He de decir que este equipo formado fue multidisciplinar. Había enfermeras, había auxiliares y había cirujanos. Los urólogos no quisieron pertenecer, con lo cual pues no hubo. El grupo contó desde todo momento con el apoyo de la dirección de la enfermería y, es más, con el apoyo de la gerencia, que creo que es un apoyo muy importante y que debéis de intentar conseguir para implantar las guías. ¿Qué funciones tenía este equipo multidisciplinar? Pues el equipo tenía una de las funciones principales, que era adaptar la guía de la RNA, que está hecha en otro ambiente, que es de enfermeras canadienses, en nuestro ámbito de trabajo, a un hospital pequeño y que tiene unos recursos limitados. Por lo cual, cada guía tiene que ser adaptada a las circunstancias de cada centro, de lo que tenemos, de los recursos que disponemos, porque desde luego no nos van a dar más. Teníamos la percepción, todos los que estábamos en el grupo, de la necesidad de una consulta de ostomías, pero una percepción. No podíamos llegar a la dirección de enfermería y decirle, necesitamos una consulta de ostomías. Teníamos que tener datos. Entonces, para tener estos datos, el grupo de impulsores o el grupo multidisciplinar, como queramos llamarlos, hizo un análisis de la situación de partida, dónde estábamos, para saber qué necesitábamos. Se elaboró un cronograma detallado de trabajo y se hizo un diagrama de flujo de por dónde entraban y salían estos pacientes susceptibles de estomía o estos pacientes estomizados en el hospital, para saber un poco todos los problemas que nos podíamos encontrar. Se cogió la guía, se cogieron todas las recomendaciones y se clasificaron. Se clasificaron aquellas recomendaciones que hacían referencia a la parte prequirúrgica del paciente, aquellas que hacían a la parte posquirúrgica y aquellas que era el seguimiento, que ya el paciente no estaba ingresado. Se hizo a su vez una subdivisión dentro de estos tres grupos según el nivel de evidencia. Porque claro, lo lógico es que a las de mayor evidencia esas no las podíamos saltar, las teníamos que hacer. Se tuvo en cuenta otra cosa muy importante para nosotros y que nos valió de mucha ayuda. Cada recomendación tenía como si fuera una pequeña ficha y en esa ficha contestábamos qué hay que hacer, quién lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer. La verdad es que eso nos ayudó muchísimo. Nos llevó mucho trabajo, pero nos ayudó mucho luego para la implantación de la práctica clínica. Al mismo tiempo, se hizo un análisis retrospectivo del número de pacientes ostomizados durante los 2 últimos años y vimos que en el año 2010 y en el 2011 había habido una media de 40 pacientes, con lo cual sí que la consulta de enfermería estaba justificada, era necesaria, pero era necesaria de una forma determinada, no a lo loco. Y ahí les pusimos a la dirección de enfermería y estuvo de acuerdo que creíamos que un día a la semana iba a cubrir precisamente las necesidades de estos pacientes, que no íbamos a tener problemas en horario de mañana. Pero claro, el paciente, lógicamente, el resto de días de las semanas puede tener problemas. Entonces tenemos un teléfono a demanda, un teléfono que coge la secretaria de dirección, coge si hay algún recado y el compromiso de la enfermera que está en esta consulta de, a lo largo de esa mañana, aunque ella no está en la consulta de ostomías, de contestar. 2 enfermeras de la unidad de hospitalización con experiencia en pacientes de cirugía y en ostomías fueron las que les dimos una formación especial para esta consulta, de tal forma que garantizamos que si por cualquier circunstancia una de ellas está enferma o se va de vacaciones, la consulta continúa. Damos una garantía de continuidad. Al hacer todas las recomendaciones prequirúrgicas, nos dimos cuenta de que teníamos que establecer circuitos de comunicación, que esos circuitos de comunicación eran muy importantes. Teníamos que saber desde el mismo momento en que el paciente entra en lista de espera quirúrgica y es susceptible de una ostomía, la enfermera debe de conocerlo. No hubo ningún problema de palabra, los cirujanos y los urólogos nos dijeron que sin ningún problema y que en ese momento ellos nos hacían una interconsulta, a la enfermera de la consulta de ostomías. La realidad fue otra. No es por desanimaros, pero la realidad fue otra. Vimos que los pacientes no llegaban a la consulta de ostomía, llegaban en un número muy pequeño. ¿Cómo solucionamos esto?
Después de un año con la guía ya implantada y con este problema, reunimos a todos los cirujanos y a todos los urólogos. Les presentamos los resultados y les hicimos ver por qué los pacientes no llegaban a la consulta. Entonaron el mea culpa y a partir de ahí el problema se solucionó. Os lo digo por si os vale de pistas. ¿Qué hacemos en la consulta prequirúrgica? El objetivo de esta consulta es hacer una valoración integral del paciente, tanto física, psicológica como social, y educarle de forma somera, siempre a demanda, lo que el paciente demande de educación, ya que ha recibido un shock y en ese momento no es nada receptivo a la educación. Si él hace alguna pregunta, se le contesta, si no, pues no. Y en cuanto a la esfera psicológica, la verdad es que yo creo que tuvimos muchísima suerte. Hablamos con el equipo de salud mental, les propusimos lo que estábamos haciendo y les decíamos que, aunque de una manera subjetiva, pensábamos que algunos pacientes tenían la necesidad de que les viera el psicólogo. El psicólogo y el psiquiatra les dijeron que no había ningún problema y que les deriváramos al equipo de salud mental si eso detectábamos alguna necesidad y que ellos decidían quién le veía de los dos. Esta detección de una posible necesidad se hace de una forma subjetiva. Lo que estamos trabajando ahora con la psicóloga es cuál escala es más factible de hacer para que esta derivación sea de una forma objetiva. Una vez que el paciente ingresa, el paciente se le hacen todos los cuidados y todas las valoraciones que hacemos a todo el paciente, pero el marcaje nos planteaba otro problema. Las enfermeras de cirugía, las enfermeras de la planta, nunca habían hecho marcaje. Y el marcaje había que hacerlo o bien el día de la intervención o el día previo. ¿Cómo solucionamos esto? Pues si las enfermeras no estábamos seguras del marcaje, teníamos cierta inseguridad, lo que hicimos fue decirles a los cirujanos que nos enseñaran. Ellos estaban orgullosísimos porque nos iban a enseñar y las enfermeras tenían súper confianza porque iba el cirujano, hasta que las enfermeras de la planta han ido aprendiendo a marcar. Con lo cual, ellos estaban muy contentos porque les estábamos pidiendo ayuda. Solucionamos de esa manera el problema. Aquí hay un error de números. Nos encontramos con otro problema que tenemos en la actualidad y que todavía no hemos solucionado. El 42%, antes era el 38, ahora es el 42% de las intervenciones en nuestro hospital son urgentes, con lo cual los pacientes no pasan por la consulta de la enfermera, la consulta prequirúrgica. Este es un problema que tenemos. La verdad es que no se puede hacer la valoración por falta de tiempo y el paciente no está en el mejor momento de la educación. Pero lo que sí queremos conseguir es que se haga el marcaje. Nos habíamos planteado que el marcaje se hacía en el quirófano, por las enfermeras de quirófano, pero va a ser tal la rotación que a lo mejor cuando les toque hacer el marcaje realmente no se sienten seguras. Entonces nos estamos planteando la posibilidad de que sean las enfermeras de cirugía las que pasen al quirófano para hacer el marcaje con la enfermera de quirófano. Una vez que el paciente es operado, en el periodo posquirúrgico hay que hacer una evaluación de la ostomía y de la piel periostomal. Esta evaluación, con el fin de evitar complicaciones, de detectar complicaciones lo antes posible, es un registro que se elaboró, está en Gacela y está disponible para toda la comunidad. Se inicia esta valoración en el servicio de reanimación, el mismo día de la intervención, por la tarde. Ya tenemos la primera valoración. Después, posteriormente, lo continúa en la planta. El plan del paciente de cuidados del paciente ostomizado, ese sí que nos inserta hasta que el paciente no llega a la planta, o sea, al día siguiente. Y hasta 48 horas después de la operación nos empieza la educación en manejo y en cuidado de la ostomía, tanto al paciente como a la familia. Porque sí que es verdad que hemos comprobado que las primeras horas el paciente no está receptivo. A partir de las 48 horas del segundo día, en que todo está mucho más tranquilo, el paciente está mucho más receptivo. El alta del paciente. Al alta del paciente nosotros estamos en una tasa de informes de continuidad de cuidados general en el hospital por encima del 90%. Pero nos dábamos cuenta que este informe general no nos valía para el paciente ostomizado, con lo cual añadíamos otro informe, un informe específico para el paciente ostomizado, que está todo predeterminado y solamente hay que poner cruces para facilitarlo, donde se explica el estado de la ostomía y la piel periostomal, el tipo de dispositivo que lleva y el efluente, la dieta que sigue el paciente
y en los autocuidados y los conocimientos que ha adquirido el paciente y el cuidador, para de esa forma garantizar que la enfermera de la consulta, que es la que posteriormente le va a seguir, sabe hasta dónde ha llegado el paciente, qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. En ese informe específico se le pone también el día que tiene que acudir por primera vez a la consulta de ostomías, que es a los 15 días. Esto se hace de la siguiente manera. La enfermera referente de la planta del paciente llama a la enfermera de ostomías, le pide la cita y le comunica ya que el paciente está dado de alta. De esa forma se establece una comunicación eficaz entre las enfermeras de la planta y la enfermera de la consulta de ostomías. Las visitas que establecimos, no sé si son muchas o pocas, pero sí que es verdad que nos está funcionando bastante bien. Es la primera a los 15 días, la segunda al mes y medio, luego a los 3 meses, luego a los 6 meses y luego a los 12 meses. En todas las consultas se hace evaluación del estómago y de la piel periostomal y educación del paciente y la familia hasta conseguir los objetivos. Hace 3 meses hemos empezado a valorar también el grado de dependencia de estos pacientes, que solamente se hace la visita de los 15 días y de los 12 meses, y la calidad de vida y la satisfacción, que la hacemos a los 15 días, a los 12 meses, pero también a los 3 y a los 6. No tenemos resultados porque hemos empezado hace 3 meses con un número tan pequeño de pacientes, pues no hay resultados. La guía de buenas prácticas de cuidado y manejo de la ostomía marca un seguimiento por parte del centro que se compromete a implantarla de los 12 primeros meses, pero entendemos que de alguna forma hay que derivarlos a atención primaria. Nosotros ahora mismo, a demanda de los propios pacientes, tenemos pacientes que están ostomizados del 2009. O sea, no entran en la guía, pero no puedes negar un servicio a un paciente que estás prestando a otro por el hecho de que has implantado una guía. Entonces, le está prestando servicio. Pero entendemos que hay que derivarles a atención primaria. Entonces, ¿cuál es nuestro reto en este momento? Estamos creando un grupo de trabajo para extender la guía a los centros de atención primaria, y ahora nos lo han facilitado un poquito más, porque parece ser que las 6 zonas básicas de salud dependen del hospital, con lo cual nos lo han facilitado un poco más. El grupo de trabajo consta del líder del proyecto, del responsable de la guía, de algunos impulsores y del personal de enfermería de atención primaria. Esto sabemos que supone un reto, pero sabemos que vamos a dar continuidad de cuidados al paciente después del año. Tenemos que seguir trabajando, ahora tenemos que crear los circuitos de comunicación con primaria, tenemos que crear posiblemente registros y posiblemente tendremos que plantearnos formación del personal. Las evaluaciones, en cuanto a la evaluación de lo conseguido durante estos 2 y pico años, las evaluaciones mensuales de los indicadores son los marcados por Investen y RNA, pero también tenemos indicadores marcados por la propia institución. No os voy a aburrir con números, ahí tenemos algunos, pero sí que me gustaría destacar los pacientes que acuden a la primera consulta. Nos chocó muchísimo, el 29% de los pacientes, perdona, es que me voy. El 29% de los pacientes no acudían a la primera consulta. Nosotros teníamos un listado de los pacientes que se les había hecho una ostomía, pero el 29% no. La verdad es que son 11 pacientes, pero ¿por qué causas no acuden estos pacientes? Cuando nos hemos puesto a mirar, resulta que 4 pacientes habían sido éxitos. 3 pacientes habían sido trasladados fuera del área o a un hospital o a un centro sociosanitario, y solamente nos quedan 4 pacientes que desconocemos las causas y que, a ser verdad y deciros la verdad, no nos hemos atrevido a llamar a sus casas. Puede servir de dato que de los 4 pacientes, 3 tienen más de 80 años. No sé, eso es una interpretación nuestra, pero bueno, yo os lo digo. Conclusiones. Después de estos 2 años de trabajo intenso pero gratificante, ha habido momentos de fortalezas y debilidades, no os vamos a engañar. Dificultades, pues una gran dificultad, y que yo creo que ahí el responsable de la guía tiene un papel para mí importantísimo, porque es el que está con los asistenciales día a día, es que cuando se implanta la guía, la gente tiene la sensación de que lo que ha hecho hasta ese momento está mal hecho. Se empieza a cuestionar, ¿he hecho bien las cosas? Y ahí yo creo que tiene un papel importantísimo la responsable de la guía, en este caso es Sofía, porque hay que decirles, no lo has hecho mal, has hecho lo que sabías, pero hay cosas que se pueden mejorar.
Entonces, explicarles que ahora trabajamos con una metodología de trabajo, que las escalas y los formularios tienen que estar validados, que los protocolos y los registros tienen que estar consensuados, que todos tenemos que dar la misma educación y que tenemos que unificar las formas de trabajo, es más que un cambio de actitud, es un cambio de cultura. Y convencerles de que eso mejora las prácticas, eso da una mayor calidad de los cuidados y eso produce mayor satisfacción de los pacientes, es un cambio de chip que cuesta. Sí que es verdad que en los momentos de bajones de la gente a nosotros nos ha funcionado, no quiere decir que funcione a todo el mundo, el feedback de los resultados nos ha ayudado muchísimo, pero muchísimo. La gente ha visto los beneficios que aportaba la guía. Y al presentar los resultados, la gente de alguna forma se ha motivado y ha seguido. En cuanto a las fortalezas, decir que el equipo multidisciplinar es importantísimo, porque si no haces nada, tienes ahí la barrera, como decían mis compañeras, de otros profesionales y hay que intentar implicarles en mayor o menor medida. La comunicación se hace mucho más efectiva, se hace mucho más receptivos, te preguntan cómo vamos y eso nos va a permitir dar una atención al paciente integral y holística. El éxito de la implantación, y yo creo que hay que reconocerlo, también es el apoyo que tengas de la dirección de enfermería y de la gerencia, como lo he dicho. Si el gerente te apoya, como hizo en nuestro caso, el gerente hizo una presentación oficial de las guías, llamó a los jefes de servicio, ya no son las enfermeras que han sacado algo nuevo, que han inventado algo y mira, estás en lo que están perdiendo el tiempo. Es que institucionalmente tiene un valor lo que estamos haciendo. Entonces, si podéis conseguir que el gerente esté de vuestro lado, chapo. Y para terminar, deciros que el escaso número de guías de calidad elaboradas en nuestro país hace necesario adaptar a nuestro medio guías de la práctica clínica de calidad que estén accesibles en la actualidad en nuestros entornos. Que la implantación de esta guía ha permitido concienciar al personal de enfermería de que la utilización de las guías es buena y que en este caso ha mejorado la calidad de los cuidados que prestan a los pacientes ostomizados. Pero este cambio de actitud yo creo que será posible implantar otras guías y creo que ya tenemos bastante conseguido. Muchísimas gracias. Espero que Sofía me está viendo. No me saque mucha falta. Gracias, Pilar. Efectivamente, no me había dado yo cuenta que Sofía, aunque está ahí un poquito pachuchilla, esperemos que nos esté viendo por la sesión en streaming. A continuación nos va a hablar Encina Blanco Arias. Ella es la responsable de guía en el Bierzo y nos va a hablar de la implantación de la guía Valoración y manejo de las úlceras del pie diabético. Bueno, pues buenos días a todos. Yo les voy a hablar de la implantación de la guía Valoración y manejo de las úlceras del pie diabético en nuestro centro. Pues para ubicarnos un poquito en el mapa, decirle que somos el Centro de Salud Bierzo, uno de los 8 bipisos pertenecientes a este proyecto y que me gustaría destacar que somos el único centro de salud. Tenemos una población de unos 25.000 usuarios y conformamos el centro 47 profesionales. Para ser un centro de salud somos un centro de salud bastante amplio. Bueno, pues esta es la guía sobre la que nos hemos estado manejando durante este tiempo y cada 5 años se hace una revisión exhaustiva de la guía, que es esta que está aquí, que la versión ha sido en el 2013, el año pasado, en el cual nuestro equipo de implantación pues ha realizado alguna aportación en la nueva guía, ¿no? Pues una de las modificaciones que nosotros, o por lo menos la aportación creemos más importante, es en el reparto de tareas. En la primera guía pues venía reflejado que el desbridamiento y la frecuencia del desbridamiento era un acto médico y se tenía que hacer así por un médico, ¿no? En nuestro medio habitualmente estos actos los hace una enfermera y quien decide hacerlo es la enfermera, con lo cual, pues atendiendo a nuestras sugerencias y valorándolo, en la segunda guía se ve reflejado
que el desbridamiento y la frecuencia con el que se debe hacer lo tiene que hacer el personal competente, ya sea enfermera o sea médico. Además, se han detectado pequeñas erratas y se han comunicado, se ha actualizado alguna prueba, como es la prueba de llenado capilar según nuevas evidencias, y se ha participado en nuestro centro en la revisión y definición final del nuevo diccionario de indicadores, que es el que está vigente actualmente. ¿Por qué hemos elegido esta guía? Pues porque aborda un área del cuidado de la práctica diaria enfermera con una complejidad científico-técnica y, sobre todo, porque tenemos una historia previa en el área de salud al cuidado del paciente diabético y, más concretamente, en nuestro centro de salud. Control como paciente crónico en la consulta de enfermería. Para las enfermeras, el paciente diabético conlleva una carga de trabajo muy elevada. Alguno de los integrantes del grupo de impulsores ha elaborado, junto con otros profesionales del área, el proceso y guía asistencial Diabetes Mellitus para el Servicio Autonómico de Salud. Además, tenemos constituido un grupo de trabajo en heridas crónicas desde hace mucho tiempo. Tenemos una trayectoria en educación grupal a diabéticos pues muy larga. Nuestro centro es el primer centro del área de salud del Bierzo que ha instaurado la educación grupal. Se han organizado jornadas de diabetes y desde hace 3 o 4 años se está participando activamente en los actos del Día Mundial de la Diabetes. Además, nos dimos cuenta que las recomendaciones que estaban en la guía nosotros son totalmente viables para nuestro equipo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la atención primaria, uno de los pilares básicos, es la educación sanitaria. Entonces, la educación sanitaria, al final, lo que va a transmitir y lo que va a hacer es que nosotros capacitemos al paciente y a los cuidadores para que pueda manejar su enfermedad, ¿no? Tanto manejen su diabetes como manejen, en este caso, las úlceras si las tienen. Entonces, la primera recomendación de la guía, de la primera, que es la que digo, sobre la que hemos trabajado, es la capacitación y educación al paciente, que es fundamental y sobre todo para nosotros como grupo de primaria. Y además, una gran repercusión de los resultados clínicos esperados en nuestros pacientes. Uno de los objetivos era reducir el tiempo de evolución de la úlcera, evitar la peor complicación, que sería la amputación de dedos, pies y piernas, y, en definitiva, aumentar la calidad de vida de los pacientes, que es lo que pretendemos. ¿Cuáles fueron los objetivos cuando nosotros creamos esto? El primero fue adoptar un método de trabajo en nuestro centro, ¿no?, para mejorar la atención a los pacientes con las úlceras del pie diabético a través de una práctica clínica basada en la evidencia. Y el segundo objetivo fue mejorar los resultados claves en salud de los pacientes, aumentando la capacidad de autocuidado, que es lo que había comentado antes, reduciendo la prevalencia de las úlceras del pie diabético, disminuyendo el tiempo de cicatrización de la herida, disminuyendo el dolor, la incapacidad funcional y el coste sociofamiliar y disminuyendo la tasa de amputaciones. En el camino para intentar conseguir estos objetivos nos encontramos con muchas barreras o limitaciones. En un principio tuvimos dificultades en el manejo de los términos y conceptos de la guía. Como se ha dicho anteriormente, es una guía que no está adaptada a nuestro medio. Además, dificultad en la adopción de varias recomendaciones. ¿Por qué? Porque tenemos recursos de diagnóstico y tratamiento que están limitados en atención primaria. En la guía constaban una serie de recursos que nosotros no disponemos. No participación del hospital de referencia en este proyecto y no existencia de protocolos consensuados entre atención primaria y atención hospitalaria para la derivación de estos pacientes. Además, teníamos deficiencias en los recursos informáticos, tenemos mucha deficiencia, pero para nosotros creemos que el que más nos ha costado a la hora de la guía fue la ausencia de campos específicos de registros. Nosotros llevamos con una historia electrónica muchos años, pero faltaban muchos campos. En la historia clínica electrónica Medora, que es la que utilizamos, y además cargas de trabajo elevadas y resistencia al cambio. Toda implantación supone una resistencia de entrada. Algunas barreras, algunas limitaciones de estas las hemos ido solventando, lo voy a comentar ahora, y otras estamos en ello. Las estrategias. La primera estrategia fue la creación de un equipo impulsor multidisciplinar que está formado por 4 enfermeras y 4 médicos. Nosotros creemos que es la mayor fortaleza de este equipo. La propia esencia de la atención primaria siempre ha sido el trabajo en equipo y el trabajo en equipo multidisciplinar. Y yo creo que habíamos perdido un poquito esta esencia en nuestro centro. Yo creo que hemos vuelto un poquito al origen de la atención primaria. Esto ha favorecido y nos ha cohesionado como equipo impulsor primero y como equipo de salud, ha fomentado el trabajo en equipo, ha favorecido el intercambio de conocimientos, ha favorecido el enfoque integral en la actuación al paciente y luego ha disminuido la variabilidad clínica. Otra estrategia fue el diseño de procedimientos de trabajo consensuado, que yo creo que esto es un
una estrategia de todos y tiene un logro importante. Bueno, pues, ¿qué procedimientos? Pues exploración de la neuropatía en el pie diabético, monofilamento y diapasón, exploración de la perfusión mediante la técnica del índice tobillo-brazo, la clasificación de las úlceras. Nosotros utilizamos la clasificación de la Universidad de Texas. Se han realizado protocolos de actuación sistémicos y locales en una úlcera del pie diabético y luego se realizó otro procedimiento que fue la introducción de datos clínicos en la historia electrónica. Algunos de estos procedimientos se han mantenido desde el principio, los que iniciamos han continuado, hay otros que se han ido variando y sobre todo el que más ha variado ha sido el último, la introducción de datos clínicos. A medida que en la historia clínica nos han abierto campos, se ha ido modificando ese procedimiento para que luego todos los profesionales tuviéramos acceso y supiéramos dónde teníamos que ir reflejándolo. Además, gestión del conocimiento. Bueno, pues formación al equipo de atención primaria por el grupo de impulsores a través de sesiones clínicas y sesiones teórico-prácticas. Estas sesiones siempre fueron conjuntas, médico y enfermera. Y aquí tenemos una fotografía que creo que a todos nos ha llamado la atención, que es una fotografía de nuestro coordinador, que es un impulsor, pues dando una sesión que es la primera vez que se había metido en una cosa de estas. Y luego sesiones prácticas. Y además de todo ello se ha puesto a disposición de los materiales, todos los materiales que se han elaborado, tanto los procedimientos consensuados como las sesiones clínicas, pues se ha creado una carpeta compartida en el escritorio virtual donde se van cargando todas estas cosas y podemos tener acceso todos los profesionales para ante cualquier duda poder utilizarlos. ¿Qué resultados, qué logros hemos conseguido? Pues bueno, los hemos diferenciado. A nivel de equipo de atención primaria, pues lo primero ha sido nuestra propia autoformación. Nos hemos tenido que autoformar el equipo impulsor y después, una vez que nosotros estábamos formados, hemos formado al resto de profesionales del equipo. Se han unificado criterios, procedimientos de trabajo, como he dicho, se han unificado criterios de diagnóstico y plan de actuación. Se ha dispuesto de monofilamento y diapasón en todas las consultas. Algo tan sencillo como esto carecíamos de ello. Pues no en todas las consultas de enfermería médico había monofilamento, no en todas había diapasón. Y ahora mismo tenemos, pues desde la gerencia se nos ha facilitado todo esto y en todas las consultas lo tenemos. Además, pues por ejemplo, el diapasón no lo utilizábamos habitualmente en enfermería, pues lo teníamos ahí, pero no teníamos muy claro cuál era su utilidad. Ahora mismo se está utilizando. Y normalización de la técnica, el índice tobillo-brazo, que antes no se realizaba. Disponíamos de Doppler en el centro, pues hace mucho tiempo, que habitualmente estaba guardada en la consulta de un médico bajo llave. Y ahora mismo pues la estamos utilizando, lo tenemos en un sitio con un acceso donde todo el mundo tenemos la llave y se está utilizando, entra a formar parte de nuestra práctica. A nivel de área, ¿qué es lo que hemos conseguido? Pues bueno, consensos en los criterios de derivación. En principio lo que hemos conseguido es un consenso a la consulta de cirugía. Estamos trabajando ahí para derivaciones urgentes. Pero un gran logro ha sido la puesta en marcha de una interconsulta preferente bajo el epígrafe pie diabético al servicio de cirugía del Hospital del Bierzo. Nos ha costado 2 años conseguir esto. Desde el 1 de abril se ha puesto en marcha esta interconsulta y hay 2 cirujanos que se han implicado en ello y se están formando. Y además se ha diseñado y se ha implantado un informe de enfermería de atención primaria específico para la derivación a atención hospitalaria. Cuando un paciente se deriva al hospital por una úlcera de pie diabético conjuntamente con la interconsulta del médico, pues la hoja que está ahí es la hoja de interconsulta de enfermería donde pues nosotros aportamos cuál ha sido la exploración vascular, cuál ha sido la exploración neurológica con el monofilamento, con los procedimientos que habíamos dicho y si esa herida no ha evolucionado bien y la hemos tenido nosotros en la consulta, pues cuáles han sido las pautas de tratamiento y el desencadenante, todas las cosas que pueden aportar información. A nivel de Gerencia Regional de Salud, pues se ha revisado y se ha mejorado el proceso asistencial de diabetes mellitus y mejorado la historia clínica electrónica, la guía asistencial de diabetes con la introducción de campos específicos de registro, es lo que habíamos dicho en un principio. Se me ha pasado para atrás. Nosotros cuando empezamos con esta guía, si nosotros poníamos úlcera de pie diabético, no nos lo reconocía el programa informático, pues no lo reconocía. Nosotros hemos tenido que estar trabajando con la gerencia regional, pues ahora mismo sí que se reconoce. Nosotros solamente marcando úlcera nos reconoce pie diabético y podemos marcar a partir de ahí. Y además, pues lo que digo, se han mejorado los campos de registro. Si nosotros
vamos a la guía asistencial de diabetes específicamente, pues antes teníamos muchos campos, pero no había campos específicos de registro para el cuidado de los pies o para la revisión del pie. Y ahora mismo, tanto en exploraciones como en plan terapéutico como tratamiento, sí que tenemos pues pulsos, pie, relleno capilar, sensibilidad y más que aquí no quedan reflejados. Y sobre todo en el plan terapéutico, pues la información y la educación que nosotros le estamos dando al paciente sobre cómo tiene que hacer las cosas. Antes, luego para valorar resultados era muy difícil porque teníamos que ir registrándolo cada cosa en un sitio, que luego, se dirá más detenidamente en otro taller. Pues a nivel de los pacientes, que al final es, yo creo que lo más importante, se ha producido una disminución de la variabilidad en la práctica clínica, que eso va a repercutir en una mejor calidad de la atención. Se han elaborado y entregado materiales normalizados para el paciente, sí que desde las consultas de enfermería, sobre todo, se daban materiales al paciente para educación, pero uno era de un laboratorio, otro de otro, a veces diferían un poquito. Ahora todo el mundo sale con este material que nosotros hemos realizado. Y además, otra cosa que creemos importante es que es un aumento de colaboración con la Asociación de Diabéticos del Bierzo. Llevamos 2 años, yo creo que en concreto, pues trabajando más conjuntamente con ellos, y de hecho este año, en la Semana Mundial de la Diabetes, se nos ofreció hablar y hablamos sobre el pie diabético en 2 ocasiones. Una vez, además, se nos pidió por parte de una endocrina del hospital que habláramos en concreto sobre el pie diabético porque, estamos trabajando en ello y le ha llegado a sus oídos que estamos intentando controlar un poquito el pie. No sé si recordarán, estos eran los objetivos que nosotros nos habíamos planteado conseguir a nivel de los pacientes, ¿no? Tener resultados objetivos a nivel de reducir de prevalencias y reducir amputaciones, es muy complicado. Es muy complicado, tenemos muy poquitos casos, menos mal, con lo cual los datos objetivos precisamos un tiempo bastante más prolongado para poder darlos, sería una osadía decir algo. En cuanto al tiempo de disminuir el tiempo de cicatrización de la herida, sí que tenemos algunos datos, son escasos porque tenemos pocas úlceras. Los datos entre el 2012 y el 2014, tenemos 9 úlceras parcialmente cicatrizadas a las 4 semanas, que era lo que había comentado antes Laura, que tenía una reducción del tamaño del 50% a las 4 semanas es un buen predictor de cicatrización, y tenemos 5 úlceras totalmente cicatrizadas. Aparte de eso, nosotros sí que nos damos cuenta, o lo que vemos es que las úlceras que están entrando ahora sí que se ha reducido mucho el tiempo de cicatrización, pero probablemente y seguramente porque las heridas que están entrando son heridas que están en unas fases mucho más iniciales. Cuando empezamos con esto, las heridas que entraron estaban con un pronóstico que acabaron muy mal. En cuanto a la disminución del dolor, el dolor se ha empezado a monitorizar hace escasos meses con los nuevos indicadores y únicamente en España. Y en cuanto a aumentar la capacidad de autocuidado del paciente, yo creo que este es el mayor logro nuestro, ¿no? Registrado como tal, tenemos el 84,61, me parece, % de los pacientes hemos registrado que le hemos dado educación a los pacientes que tienen úlceras. Pero sí que desde las consultas de enfermería, se percibe que el paciente diabético que acude a la consulta acude a veces expresamente a preguntarlo sobre algo, sobre el pie. Antes yo creo que a nadie se nos había planteado que un paciente acudiera a la consulta de enfermería diciendo mira, tengo esto en el pie, míramelo, ¿qué te parece? Y ahora sí. Nosotros en cartera todos los años sistemáticamente se hace una revisión del cuidado del pie. Y antes los pacientes nunca te preguntaban por su cuidado y ahora mismo sí. Entonces, decimos que probablemente este es el mayor logro porque si nosotros aumentamos la capacidad del paciente, lo que vamos a conseguir al final es reducir la prevalencia de la tasa de amputaciones, que al final, lo más importante. ¿Qué es lo que nos tenemos ahí pendiente a corto o medio plazo? La recepción de material para realizar descargas. Y esto es tan a corto plazo que ayer lo he recibido yo en el centro, o sea que habría que quitarlo ya. Estamos elaborando el plan de cuidados de enfermería. Se está intentando y se está trabajando con la gerencia regional de la inclusión en Medora del proceso clínico pie diabético de riesgo, que a nivel de atención primaria creemos que es fundamental.
Y estamos trabajando, aunque esto sí que nos va a llevar bastante más tiempo, pero ahí estamos, todo el grupo de impulsores y aquí desde luego el esfuerzo máximo por parte de los médicos, elaborando su proceso pie diabético para ser convertido en guía asistencial utilizable en la historia informática Medora. Entonces, pues bueno, yo para finalizar quería, si me perdonáis o no me perdonáis, me da lo mismo. Quería agradecer al centro colaborador y especialmente a Esther y Laura, sobre todo por la cercanía, por el apoyo y por los ánimos que me dais, ya sabéis cómo soy. Y a todos mis compañeros del centro que bueno, creo que estamos todos ahí. En un momento bajamos, otros subimos y creo que es una fortaleza contar con este equipo y deciros que, bueno, pues que esa es nuestra ciudad, que esa es Ponferrada, que cualquier momento es bueno para visitarla. Pero este año, no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis os lo digo, en septiembre de 2014 es el Mundial de Ciclismo y es un momento espléndido. Pues muchas gracias. Gracias, Encina. Yo además añado que se come estupendamente en el Bierzo. Está un poquito difícil llegar. Cuando Laura y yo vamos a las visitas anuales nos consumimos 2 días solamente en ir y llegar. Si luego hay que trabajar hay que añadir más días. También aprovechamos a comer, eso es cierto. A continuación nos van a hablar de la experiencia en la implantación de la guía de lactancia materna, cambios y resultados parciales. Nos va a hablar Mar González Gallego, que es la responsable de la guía en el Centro de Salud del Bierzo. Y da el apoyo moral, que no va a hablar, Rosario Rosa, que es responsable de guía en el Hospital Clínico San Carlos. ¿Dónde avanzo? Aquí. Vale. Bueno, pues buenos días. Yo voy a dar el toque tierno al final de esta primera parte, de la última parte antes de la comida. Como ha dicho Esther, os recuerdo que los 3 centros que estamos trabajando con la guía de la lactancia materna es el Hospital San Carlos de Madrid, todos sabéis dónde está, el Hospital Rafael Méndez de Lorca y la Universidad de Murcia, que también, y gracias a Encina, que lo acaba de decir, conocéis perfectamente dónde se encuentra el Centro de Salud Bierzo y cómo se come y qué hay en septiembre este año. ¿Vale? Bien. Los objetivos que nos planteamos, los 3 centros, desde que empezamos esta andadura, es avanzar en el ejercicio de una práctica clínica basada en la evidencia, incorporando las recomendaciones RENAU en lactancia materna en nuestra actividad diaria. Queremos iniciar nuevas acciones para promocionar la lactancia materna, prestar cuidados excelentes no solo a los lactantes, sino a las madres y a las familias, mejorar la salud comunitaria de nuestra población, establecer alianzas con los otros BIPISO, que ya se ha hablado largo y tendido esta mañana, y queremos conseguir la acreditación de la que tanto hablaba Esther, que nuestras instituciones sean centro comprometido con la excelencia en cuidados y abrir las puertas a estos nuevos centros que quieren empezar la andadura a partir del año que viene. Bien, en cuanto a nuestra estrategia de implantación de una manera rápida, pues decir que empezamos por difundir la guía a los grupos de interés. Hicimos formación, primero nos formaron a nosotros, como también se ha dicho esta mañana, nosotros formamos a los impulsores y a los colaboradores. Muy importantes los colaboradores en el tema de la lactancia materna. Se implicaron los directivos, sin ellos es difícil trabajar en esto. Hemos incluido los objetivos en nuestro plan anual de gestión. Tenemos una comunicación estrecha, los 3 centros que trabajamos en esta misma guía, y una comunicación continua, como también comentó esta mañana María, con el centro colaborador. Y deciros que el elemento fundamental y común son las sesiones de trabajo. Los que empezáis os daréis cuenta que lo más importante es sentarse, coger esa guía, que nos es un poco extraña al principio, estudiarla y comprender. Cada guía tiene sus recomendaciones, en concreto la nuestra tiene 13 recomendaciones. Es importante entender el alcance y la implicación de cada recomendación y comparar con lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Decidir qué recomendaciones incorporar. No podemos ser demasiado ambiciosos. Tenemos que empezar por una y continuar por las siguientes. Tenemos en principio 3 años. Nosotros priorizamos y adaptamos las recomendaciones. Hemos planificado distintas actividades para la adopción de esas recomendaciones que hemos seleccionado. Hemos ejecutado actividades y elaborado material para la difusión. Facilísimo. Hemos hecho a continuación el estudio no solo de la guía, sino de la guía de evaluación.
Los indicadores que están diseñados para cada guía. Antes hablaba Laura, tenemos unos indicadores de procesos y unos indicadores de resultados. Se va a establecer el procedimiento para la recogida de los datos, 5 días de cada mes que estipula el centro colaborador. En un principio los empezamos recogiendo en una herramienta diseñada a tal efecto, que era una hoja Excel. Posteriormente lo hacemos a través de Carebit, de una plataforma que se llama Carebit. Y no empezamos en junio del 2003, como pone ahí, sino en junio del 2013. ¿Vale? Emitimos los informes al centro colaborador cuando es pertinente y cuando nos los demandan, y es una buena manera de empezar. Hemos hablado mucho de variabilidad y se seguirá hablando, pero empezar por unificar los registros tanto en primaria como en hospital es una buena manera de empezar a disminuir esa variabilidad. Bien, vamos a hablar de los cambios que han ido surgiendo en la práctica clínica en los 3 centros. Vale, me vais a permitir que empiece por el centro de salud, por el nuestro. Bien, desde agosto del 2013, nuestro centro de salud está registrado como centro de salud IAM en fase 1D. Otra de las cosas muy importantes y una de las recomendaciones a llevar a cabo es informar, apoyar emocional y físicamente a las madres lactantes. Nosotros esto lo realizamos de una manera sistemática en la consulta, la matrona, las pediatras y las enfermeras de pediatría. Nos apoyamos en este díptico que veis en la diapositiva, y también hemos diseñado unos carteles que colocamos por las distintas plantas del centro de salud, donde recordamos que la lactancia materna es una responsabilidad de la comunidad, y queremos que las madres sepan que si desean amamantar a sus hijos, los profesionales de este centro pues le van a dar apoyo e información a la lactancia, ¿vale? Tenemos un lugar adecuado para la lactancia, que es una sala de lactancia en nuestro centro de salud, que está abierta las 24 horas al día. Nuestro centro de salud es un centro donde después de las 3 hay atención continuada, con lo cual está abierta las 24 horas del día. Por eso damos esa facilidad. No solamente tenemos la sala de lactancia, sino que tenemos un libro de opinión donde las mamás, podéis verlo ahí reflejado, escriben lo que opinan, lo que sienten y cómo podríamos mejorar, porque nuestra idea es mejorar esos cuidados en lactancia. Como enfermeras comunitarias que somos, también hacemos una acción comunitaria para promocionar la lactancia. Lo hemos hecho a lo largo del año pasado y el anterior a mujeres de etnia gitana, a sus parejas, y lo hemos realizado con otras minorías étnicas. Si bien nuestra matrona en el centro de salud ha realizado educación prenatal a madres y padres de una manera sistemática, sí que también este año, en noviembre, hemos introducido también, para conocer la opinión, nos interesa mucho saber la voz de las madres, una encuesta de evaluación, donde, aparte de hacer una serie de preguntas cerradas, saber qué opinan del curso, hemos dejado unas preguntas abiertas que podréis ver en la diapositiva, para que nos cuenten qué cambios o qué cosas necesitarían, siempre con la idea de mejorar los cuidados en la lactancia por nuestra parte. Hemos adoptado también la herramienta de evaluación postnatal y hemos modificado la herramienta de evaluación prenatal que realiza la matrona en la consulta. Tenemos reuniones con los representantes de los grupos de apoyo, que en nuestro medio es el Acta Bebé. También realizamos la entrevista telefónica de seguimiento a la lactancia en el hogar a las 48 horas del alta hospitalaria. He de decir que nuestro hospital de referencia nos envía diariamente todas las altas que hay para que nosotros podamos ponernos en contacto con la madre tempranamente. En cuanto a la gestión del conocimiento, hemos realizado formación en lactancia, es una de las recomendaciones importantes en la guía. Entonces hemos realizado actividades formativas conjuntas, hospital y primaria, para todos los profesionales que están implicados de una manera directa en la lactancia, es decir, pediatras de hospital y primaria, matronas, hospital y primaria, enfermeras y auxiliares. Están invitados siempre los representantes de los grupos de apoyo, porque lo que más nos interesa es que hablemos todos de la misma manera, demos la misma información y la misma formación. Realizamos posteriormente actividades formativas, nosotros, los impulsores, a los colaboradores. Os decía antes que eran muy importantes los colaboradores para nosotros. Todos los médicos de familia y las enfermeras de familia del centro son colaboradores en la lactancia materna, porque las madres acuden a su consulta cuando están dando de mamar a sus hijos y les preguntan si tienen una mastitis o tienen cualquier tipo de infección, si pueden o no pueden tomar esa medicación o si deben o no deben retirar la lactancia. Por eso, una de las actividades formativas de las que veis ahí era los fármacos en lactancia materna. Nos parecía importante que conocieran
Estas formaciones también las hicimos de una manera multidisciplinar entre pediatras y las enfermeras, y que conocieran, pues eso, hasta qué punto era necesario retirar la lactancia con según cuál fármaco. Estas actividades están colgadas en gestión@fg, que es nuestra plataforma virtual, donde podemos observar la formación que hay en el centro. Los que seáis de Castilla y León lo conoceréis. No solamente tienen acceso a ver y a querer hacer esta formación los profesionales del Centro de Salud Ponferrada 2, sino los profesionales de todo el área del Bierzo, incluso de todo el área de primaria y de hospitalaria de Castilla y León. Vale, como comentaba también Encina, esto lo hacemos de una manera sistemática en el centro, tanto todos los documentos del pie diabético como los de la lactancia materna están en la carpeta compartida en nuestro escritorio virtual. Todos los profesionales del centro pueden acceder a todos los materiales que elaboramos, bien sean para dar difusión para los profesionales, para las madres o toda la formación que hemos realizado, las presentaciones. Es un ejemplo de materiales que hemos diseñado y hemos consensuado en cuanto a la extracción y conservación de la leche, tipo de alimentación, fármacos que se pueden o no pueden o que están contraindicados con la lactancia, y páginas a las que puedan acceder los profesionales de médicos y familias de adultos. Esa foto de ahí es nuestra sala de espera en primaria. Hemos conseguido que nos donen una televisión donde proyectamos, entre otras cosas, vídeos sobre lactancia materna, y ahí al lado veis un corcho donde tenemos información también sobre la lactancia. Bien, esto era el Centro de Salud Ponferrada 2. Nuestro BIPISO del Hospital Clínico San Carlos no han conseguido la acreditación como fase 1 en septiembre del 2014. Ellos ya van muy adelantados porque están en la fase de solicitud ya del 2D. Ya tienen la normativa elaborada por el Comité de Lactancia. El Comité de Lactancia es un comité que está formado por profesionales de primaria, de hospital y de los grupos de apoyo a la lactancia. Como os digo, ya está elaborado, aprobado y difundido oficialmente en toda la institución. Es la normativa que tenéis ahí en la diapositiva. También tienen una sala de lactancia en las consultas de pediatría y en la guardería. Ellos tienen guardería dentro de su institución. Han utilizado esa guardería como un sistema de apoyo a la lactancia, donde hacen talleres de formación y trabajan la lactancia, aprovechando este recurso que tienen en su institución. Entregan también documentación al alta, pues como sobre el almacenamiento, conservación de la lactancia materna. Hacen una evaluación integral de la madre antes de irse del hospital, donde hacen un registro específico de ello, sobre el tipo de alimentación, y el tipo de lactancia y la evolución de ella. También atienden urgencias en lactancia materna en la consulta de urgencias obstétricas, realizan cultivo de la leche con el apoyo de los microbiólogos para abordar el tratamiento de las mastitis. Tienen consulta de fisiopatología fetal y entregan este documento de amamantar, una elección, un deseo a todas las mamás que acuden a ella. Entregan dípticos de atención al nacimiento y hay visitas guiadas, bueno, supongo que serán guiadas, Rory, a las gestantes y a sus parejas, al paritorio y a la planta desde junio del 2013, con un vídeo informativo para que tengan una información exhaustiva de cómo es el hospital donde van a ir, donde van a hacer su hijo. Está aprobado el protocolo piel con piel en el paritorio y también en la planta de obstetricia. Han hecho un amplio programa formativo. Ya hay 201 profesionales formados en lactancia materna. Hacen algo que es muy interesante para ver las tasas de inicio, duración y exclusividad de la lactancia. Hacen una llamada telefónica a los 2, 6 y 12 meses. Muy importante recoger los motivos de abandono y, como veis, el mejorar los cuidados es una tónica que tenemos todos en lactancia materna. Bien, ahora voy a hablar de los cambios que ha realizado el Hospital Rafael Méndez de Lorca y la Universidad de Murcia. Ellos, para fomentar la lactancia materna, entregan un folleto en la semana 32, donde para ellos es muy importante abordar esa presión social que tienen las madres por parte de su pareja o de los allegados para interferir con el amamantamiento. Han puesto en marcha una consulta de lactancia materna en atención primaria en la semana 37, donde van a trabajar sobre todo la autoconfianza hacia las madres, dudas, mitos, y valorar muy positivamente esas experiencias anteriores que tienen con la lactancia. Para poder hacer una evaluación posparto, ellos van a realizan de una manera continuada formación en lactancia, tanto en atención primaria como en paritorios como en el hospital, para que esta evaluación posparto que veis reflejada allí se pueda hacer todas de la misma manera y de una manera sistematizada y normalizada.
Hacen una amplia difusión de los grupos de apoyo de lactancia materna, tanto en hospital como atención primaria. Os daréis cuenta que los grupos de apoyo tienen un peso importantísimo en el fomento y continuidad de la lactancia materna, tanto en primaria como en hospital. Han hecho una amplia cartelería para manejar la lactancia materna, que está difundida tanto en el paritorio como en la maternidad, consultas externas, incluso en atención primaria. Hacen sesiones de lactancia materna a diario desde enero del 2013 para potenciar esta autoeficacia que os comentaba en las madres. Se ha elaborado el protocolo de lactancia materna y se ha hecho difusión de ello. Y ya tienen los cambios que permiten cumplir la autoevaluación y ya lo cumples. Retiradas de biberones, retiradas de cajas de bebés y se realiza el contacto piel con piel. Bien. Esto en cuanto a los cambios que hemos realizado a lo largo de estos 2 años un poco largos, respecto a qué cambios hemos hecho en nuestra práctica en el centro de salud y en los 2 hospitales que os he comentado. De una manera general, simplemente para concretar, puntualizar 2 aspectos que Laura no comentó antes, los resultados son desde mayo del 2012 a febrero del 2014. Es un análisis descriptivo y de evolución. En cuanto a resultados sociodemográficos, ved que hemos hecho ya un seguimiento a 1.479 parejas madre-niño, 842 en hospital y 637 en primaria. Podéis ver que que están los resultados en cuanto a lo que os comentaba antes, los indicadores de proceso, la educación prenatal, postnatal y sobre la formación en lactancia materna, que son unos datos bastante elevados, sobre todo la evaluación postnatal, un 96,75%. En cuanto a las tasas de lactancia materna, como comentaba Laura anteriormente, hay 2 que están referidas al hospital, en la primera toma y al alta, y 2 que están referidas en primaria. Simplemente haceros ver algo muy importante, que es a lo que vamos nosotros con todo lo que estamos haciendo, a mejorar estas tasas de lactancia materna, tanto de inicio como de mantenimiento como de exclusividad. Podéis ver que en la primera toma los lactantes toman lactancia materna en un 80,84%. Y si veis en la última línea, veis que la lactancia materna en los niños de 0 a 6 meses, en los menores de 6 meses, la lactancia materna exclusiva ya es en un 57,48%. A todos nos gustaría, desde el hospital y desde primaria, que esta tasa fuera más elevada. Los motivos de abandono, de una manera, pues un poco con una muestra de 34 madres, pues la primera es la decisión materna, hipogalacia y el tratamiento médico, con una muestra, ya os digo, un poco pequeña. Vale, os he contado los cambios, un poco los resultados de una manera somera, simplemente unas pequeñas reflexiones. Y deciros lo mismo que comentamos hace 1 año y medio o algo así, en Cartagena, cuando hablamos de cómo empezábamos a trabajar con esta guía, los tres BIPISOS, deciros que para nosotros siguen siendo los recursos más preciados el tiempo y la ilusión. Y es muy importante creerse en lo que estamos haciendo. Si creemos en lo que hacemos, yo creo que lo podemos hacer fácilmente. Es verdad que surgen episodios de desánimo a lo largo del camino. Acordaros de la montaña rusa que ponía Esther esta mañana, y todos somos conscientes de ello, que van a pasar. Y pasan, pero ahí estamos unos para irnos levantando a medida que vamos cayendo. Imprescindible el liderazgo motivacional, esencial la buena comunicación, como en todo en esta vida, tanto interna como externa. El trabajo en equipo, que lo han comentado todos y mi compañera Encina, porque lo hemos percibido desde el centro de salud. El trabajar como estamos trabajando ha dado mucha más cohesión de equipo, no solamente dentro de los que estamos trabajando con la guía, sino en el equipo en general. Y, por supuesto, es importantísimo este intercambio de conocimientos que estamos haciendo. Trabajar desde la evidencia motiva y da satisfacción profesional y, sobre todo, nos ha permitido a lo largo de este tiempo y lo que nos queda, que como mínimo es terminar el año y 2 años más, y otros 2, pues nos permite compartir una experiencia extraordinaria con las otras 5 organizaciones en este caso. Simplemente queremos dar las gracias a todas las madres que dan lo mejor de sí mismo a sus hijos, a todos los profesionales que van a trabajar cuidando a las mujeres para ayudarlas a ser madres, a la RENAO por compartir estas guías estupendas, al centro colaborador, a todos los líderes, impulsores y colaboradores de los otros 5 BIPISOS con quienes estamos compartiendo este proyecto, y a Esther y a Laura por darnos y pedirnos todo lo necesario para llegar a buen término. Vale, y a todos ustedes muchas gracias por su atención. Gracias, Mar. Si queréis, abrimos un turno de preguntas muy pequeñito para que luego podamos cambiar y suban las otras 4 personas para el resto de las exposiciones.
¿No hay ninguna mano por ahí que quiera preguntar? Se han quedado impresionados totalmente. Hombre, es que sois el único centro de primaria. Yo, como soy enfermera de primaria, antes de venirme a Investen, pues tengo una cierta debilidad por ellos, porque no es fácil. Y sobre todo los centros que se están planteando el presentarse en esta convocatoria, una de las preguntas más habituales que nos hacen es: ¿pero siendo centro de atención primaria puedo optar? Pues sí, van a optar y ahí ven los resultados. ¿No hay ninguna pregunta? Una mano por ahí. ¿Tienes ahí? Te van a pasar el micro ahora. Hola, buenos días. Mira, quería hacer una pregunta a Encina referente a la guía de úlceras del pie diabético. ¿Tenéis implantado en esa guía algún capítulo sobre la prevención de las lesiones del pie diabético? Porque consideramos que la mejor úlcera es aquella que no aparece. Indudablemente la prevención en el pie diabético se considera un capítulo muy importante en este tipo de pacientes, sobre todo los que trabajamos en atención primaria. Entonces, me gustaría saber si en vuestra guía contempláis ese capítulo de una manera especial. Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos cogido la guía de implantación de las úlceras del pie diabético porque la úlcera de prevención no estaba así. Claro, nosotros uno de lo pendiente a corto plazo o a medio plazo es el hacer el pie de riesgo, y de hecho estamos empezando a trabajar ahora mismo la tenemos traducida, la guía de manejo de complicaciones en el pie diabético, que es la que realmente más adapta a nuestro medio, más a la prevención, y estamos empezando en ello. Pero antes no podíamos utilizarla porque no estaba disponible. Entonces, sí que se cogió la úlcera de pie diabético por la trayectoria que nosotros como centro teníamos de trabajo en el manejo del paciente diabético. Era lo que más se nos podía adaptar a nosotros. Pero, desde luego, para nosotros creemos que no la más importante, sino a la que nosotros podemos dirigirnos más fácilmente es a la úlcera a la guía de prevención, que aunque no la tengamos implantada, realmente el trabajo que hacemos en atención primaria es sobre ello. Y otra apreciación más, ¿no os habéis planteado la derivación o por lo menos la interconsulta con otros profesionales como son los profesionales de la podología que en este tema? Sí, os digo esto porque yo pertenezco a la comunidad de Castilla-La Mancha, y ahí tenemos un convenio de prevención de atención podológica a los pacientes diabéticos, en los cuales se tiene un concierto con el colectivo de podología, y bueno, pues los resultados son importantes. Claro, sí, fundamentales. Porque te comento el detalle de la prevención que es. Y una última pregunta es, me has dicho que utilizáis el diapasón para la exploración palestésica de los pacientes diabéticos. ¿Es el diapasón graduado de Radius-Cypher el que utilizáis o un diapasón sin sordina, sin graduación? No, ese diapasón... El graduado, ¿no? Sí. Vamos a ver, nosotros en la colaboración, los profesionales de entrada a los que nos hemos dirigido han sido los cirujanos, teniendo en cuenta que nosotros hemos derivado al hospital de referencia a pacientes a varios profesionales, y al final la colaboración que hemos conseguido de entrada son con los cirujanos. A nivel de podología es algo que está reflejado en la guía, pero que nuestro sistema no lo contempla como tal. Entonces, ya nos gustaría contar con ello. Y, de hecho, se está haciendo su proceso clínico pie diabético, pues para intentar abarcar más profesionales, que en definitiva, desde luego, la mejor prevención es de que no haya, la mejor curación de una úlcera es que no haya prevención, y es lo que nosotros pretendemos, sobre todo como centro de atención primaria. Pero el mantener una consulta o el empezar con una consulta en el servicio de cirugía nos ha costado 2 años. Hemos empezado hace 15 días, con lo cual nos queda mucho por hacer en ese tema, muchísimo. Y desde luego la podología sería
fundamental. Nosotros hemos derivado a pacientes a traumatología, se han derivado a rehabilitación, pero se nos pierden un poquito por el camino los pacientes. Muy bien, muchas gracias. De todas maneras, enhorabuena por esa guía que habéis implantado para los pacientes diabéticos, que es un órgano diana muy importante a tener en cuenta como enfermeros. Sí, complicada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nos da tiempo mientras se arreglan los problemas tecnológicos, que se ha desconectado el ordenador. Por eso podemos aprovechar. Hay una pregunta por ahí. Sí. Hola, buenos días. Mi pregunta es para la compañera que has puesto la guía del cuidado y manejo de la ostomía, que como no es Sofía, perdóname, pero es que no recuerdo tu nombre. Pilar. Has comentado que ya hacíais una primera evaluación o un primer registro de la ostomía y de la piel periostomal en el posoperatorio inmediato, en reanimación. Entonces, primero, ¿cómo habéis conseguido eso con las enfermeras de reanimación y qué tipo de registro lleváis? Nosotros no somos un hospital, no tendremos una historia clínica electrónica, pero justamente las unidades especiales, reanimación, críticos, quirófano, tienen, digamos, sus formularios aparte. Y nos es siempre muy difícil el hacer evaluaciones conjuntas con ellas y el llevar un registro continuado, ¿no? Esa continuidad de cuidados que hablamos de cara fuera del hospital, pero que muchas veces dentro se nos queda un poco corta. Entonces, si lo habéis conseguido, enhorabuena y cómo lo habéis hecho. Bueno, pues lo hemos conseguido convenciéndolas. Distintos argumentos hasta que las hemos convencido. No ha habido nada especial, simplemente es verdad que las enfermeras del servicio de reanimación son enfermeras relativamente jóvenes y, bueno, tampoco les suponía tanto, las dejamos que eligieran más o menos cuando lo querían hacer, si lo querían hacer en la tarde y en la noche, y bueno, pues las convencimos y ahí está. Es verdad que ellas no tienen registros específicos de REA, entonces para que puedan empezar este registro lo que hacemos es que mantenemos el paciente como si estuviera en la unidad de hospitalización, de tal forma que el Gacela, que permite solamente tener registros de los pacientes hospitalizados, ellas se meten en la unidad quirúrgica y así pueden hacer complementar el registro, porque ellas trabajan prácticamente todo en papel. No sé si ha contestado la pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago Pérez, soy del Hospital 12 de Octubre de aquí de Madrid. Felicitar a todos por las iniciativas de estas y de las implantaciones de la guía de práctica clínica, cosa que me parece muy interesante y además motivador y movilizador para las enfermeras, ¿no? Para trabajar con evidencias. No sé si me ha quedado claro o no. Mi pregunta está relacionada quizás para todas las guías y es si cuando hay una guía que se está trabajando en ella y hay diferentes centros, ¿los indicadores que se miden son comunes? Es decir, ¿todos medís los mismos indicadores? A eso te voy a contestar yo. Hay un pool mínimo de indicadores comunes para todos los centros que implantan una determinada guía. Todos tienen que medir lo mismo, salvo que algún indicador alguno de proceso esté relacionado con alguna recomendación que no han puesto en marcha, como puede ser, por ejemplo, la lactancia materna. Los indicadores del hospital en primaria no los pueden aplicar y cuando es en primaria a la inversa. Pero hay un pool común de indicadores de proceso y de resultados comunes a todos, que todos tienen que medir. Además, como se les queda corto, la mayoría de ellos han definido indicadores útiles para ellos, para realmente afinar en la parte del proceso, generalmente es de proceso, afinar en aquella parte que quieren medir con mucha más finura para ser capaces de ver dónde tienen que poner mejoras. No sé si te he contestado. Me has contestado porque la siguiente pregunta, hasta ya me la has contestado, Esther, gracias, porque la siguiente pregunta era si se podían ampliar esos indicadores sí. con los que estaban, ¿no? Dado que nosotros vamos a intentar ser candidatos en ellas, pues muchísimas gracias por esta información.